to your chi skin bay. Menegbe ubausu, ubajo, ubausu. Menegbe ubausu, ubajo, ubausu. Ubajo, 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 ubajo. Yebesa, ubajo, yebesa, ubajo. Is your heart that I'm on? Like it's a mango, like it's a bango. Why we don't talk, so my baba don't talk. Facebook mountain, Kilimanjaro. Black and comely Solomon. Unity be the key, oh go. But you, everything about you. Boss your step, if you think that you're bad, so. Trials come, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la. On a rainy day, spiritual umbrella. Love your melanin, Nutella. C'est la vie, oh papa. And we continue, oh Jaja, so. And we continue, yet to fall in love, oh. Prophesy till we all go home. Love you never, so we gotta hold on. Play safe, so we gotta move on. Know the truth, so we preach Yahoo. Till then, everybody bow. We know they think too tough. Can't pay, we just come together. Champagne, you dance to your chi skin bay. Menegbe ubausu, ubajo, ubausu. Menegbe ubausu, ubajo, ubausu. Ubajo, 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 ubajo. Yebesa, ubajo, yebesa, ubajo. Gotta kill it, Baba me know what to. Goodbye, let me know. Bad man me know what to. So me watch my company. Say you watch your company. Go watch your that. Who next the wheel? Don't slip, don't let them get in. Don't let the enemy get close to you. So Judah, you are now flying. You that Southern soul. Yeah. Got the message early morning. Got the order for the city. Yeah, we stormy. I need all soldiers ready for war. Got 50 cities we need to tour. Oh yeah. Finally, I'm in the green. I'm bold as a lion. Got the heart of a king. We gon' blitz your city's pastors one at a time. Robbing our people, taking offering and tithes. Don't pack your bags and try to run out of town. Cause we gon' blitz your city's pastors one at a time. Don't need no room, gon' turn and burn. I shine my boots, my purple earned. Off to the next city, who's all gonna roll with me? On gas, I got 50, I got my Bible with me. Finally, I'm in the green. I'm bold as a lion, got the heart of a king. We gon' blitz your city's pastors one at a time. Robbing our people, taking offering and tithes. Don't pack your bags and try to run out of town. Cause we gon' blitz your city's pastors one at a time. We gon' blitz your city's pastors one at a time. Vale, tú. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar.
Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Shalom, shalom, shalom familia, el más altísimo y Cristo los bendiga. Yo soy oficial Asher aquí en IUIC Phoenix, Arizona, y aquí tengo a mi hermano. Oficial Obadiah, Shalom Israel. Ok, hoy vamos a hacer un tema muy buenísimo para ustedes sobre lo que dice en Eclesiástico 33 sobre el alfarero, ok, el alfarero. Vamos a hablar sobre Dios y cómo Él creó nosotros, la gente que son escogidos, la gente que es destino a ser una gente maldito o maldad, y los escogidos que Él escogió también, ¿ok? Entonces, otra vez, pon el thumbnail, por favor, para que la gente pueda ver. El barro del alfarero, ¿ok? Vamos a hablar sobre esto, el barro del alfarero. Vamos a ver que el alfarero se refiere a Dios y el barro es nosotros, ¿ok? Pero hay diferentes barros y por eso vamos a hablar sobre eso hoy en día. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ir a Eclesiástico 33 y vamos a empezar al versículo 13. Entonces, mi gente, hay que tener los libros apócrifos, ¿ok? Esos son libros que la iglesia quitó de la Biblia, pero esos libros pertenecen a nosotros y es importante obtener para que pueda tener un entendimiento más mejor y claro, ¿ok? Entonces, Eclesiástico 33, vamos a leer el versículo 13. Eclesiástico 33 y versículo 13. Sirach 33:13. Como el barro en las manos del alfarero. Entonces, el barro se refiere a nosotros. Nosotros somos el barro, ¿ok? Porque somos del polvo de la tierra. Vamos a leer eso más rato. ¿Sigue? Como el barro en las manos del alfarero. Y el alfarero, vamos a leer más rato, que se refiere al Padre, ¿ok? El Padre es el alfarero. Jesucristo es el alfarero que creó a nosotros, que formó a nosotros. ¿Sigue? Para forjar en su parecer. Para formar a su parecer, como Él quiere edificar a nosotros. ¿Sigue? Así es el hombre en la mano de él que lo hizo. El Padre. Para hacer con ellos como le pareciere mejor. Ajá, entonces Él va a hacer con nosotros como Él quiere hacer, ¿ok? Él va a obtener una gente que son escogidos, Él va a obtener una gente que es maldito, Él va a creer lo que Él quiere creer, ¿ok? Entonces, hablamos del ¿cómo se llama la palabra? El barro. El barro. Dame el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7 para ver qué se refiere el barro, ¿ok? El barro, que es del polvo. El libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios formó el hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Ese es el barro, ¿ok? Porque el barro se edifica con el polvo. Entonces, es simbólico hablar de nosotros, del hombre. Entonces, ¿qué dice otra vez esa parte? Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, ¿ok? Ahora, vamos a ir a Job 10 y versículo 8, porque todavía estamos hablando sobre el barro. Y leemos que él puso
espíritu, o en Génesis capítulo 2 y 7 dice que él dio su, ¿cómo se dice otra vez? His breath. Su aliento de vida. Dio aliento de vida a Adán. Vamos a leer eso más rato sobre lo que quiere decir eso. Pero otra vez Job 10 y 8. Job capítulo 10 y versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma. Como al barro me diste forma. Y en polvo me has de volver. Y el polvo me has de volver. Entonces nosotros somos del polvo, nosotros somos el barro que Dios edificó. Ahora vamos a hablar sobre el alfarero, ¿ok? Dame el libro de Jeremías, Isaías 64 y 8. Isaías 64 y versículo 8. Isaías 64 y versículo 8. Isaiah 64 and 8. Entonces ahora estamos tocando sobre el alfarero, sobre el barro, para que podamos entender mucho más mejor, y luego vamos a hablar sobre lo que esto quiere decir espiritualmente, ¿ok? Vamos. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Tú, Jehová, es nuestro Padre de los israelitas, sigue. Nosotros barro. Nosotros somos barro, ¿ok? O polvo, sigue. Y tú, el que nos formaste. Y tú, el que nos formaste. O, en otras palabras, el alfarero, sigue. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos la creación de Jehová, nuestro Dios, ¿ok? Isaías 44 y versículo 2. Isaías 44 y versículo 2. Isaiah 44 and 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Hacedor tuyo. Entonces Dios nos formó. Él creó toda nuestra gente. Todos los llamados latinos, todos los llamados nativoamericanos, todos los llamados negros, todo el mundo, toda la creación, Dios lo formó. ¿Sigue? Y el que te formó desde el vientre. Y la cosa que es muy profundo es, Él nos formó en el vientre. Entonces, cuando nosotros estamos en el vientre, Él afirmó que nuestra gente, entre el vientre, iba a ser o tener luz, ¿ok? Iba a ser creado en este mundo. Él formó nuestra gente desde el vientre, ¿ok? Eso es profundo, porque sabiendo que el matiz de la creación en el estómago de una mujer es muy profundo, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que tiene que ver con la creación. Pero Él, aquí como estamos leyendo en Isaías 44 y versículo 2, Él nos formó desde el vientre. Él puso su espíritu en el vientre para que podamos salir y tener luz, ¿ok? ¿Vamos? El cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y la Biblia también dice que nosotros somos los siervos de Dios. Jacob es el siervo de Dios. Jacob, su nombre se cambió a Israel, y Israel tenía 12 hijos que son hoy nosotros en estos últimos días. ¿Sigue? Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ok, ahora dame Jeremías 18 y 1. El libro de Jeremías, capítulo 18 y versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Entonces aquí está hablando Dios a Jeremías. Levántate y ve, habla a nuestra gente, pero mira el propósito que él quería para Jeremías, ¿ok? Porque esto lo que vamos a leer es simbólico, porque Dios quiere decir algo a nosotros, pero para entenderlo más mejor hay que dar un ejemplo. Eso es lo que está pasando aquí. Versículo 2. Versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero. Vete a casa del alfarero, una persona que edifica barro. ¿Sigue? Y ahí te haré oír mis palabras. Porque la cosa es que Dios hace, a veces es simbólico. Él hace cosas como esto, lo que vamos a leer, para que nuestra gente pueda entender más mejor sobre el alfarero, sobre el polvo, sobre el barro. ¿Sigue? Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Según el parecer del alfarero. Entonces, él está viendo un alfarero haciendo una vasija, haciendo esta cosa, y
lo que está viendo Jeremías es la edificación de estas cosas. Pero mira el punto que Dios quería que Jeremías entendía para que él podía hablar y predicar a la gente de Israel. ¿Ok? Versículo 5. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Lo que usted está viendo, Jeremías, yo puedo hacer lo mismo, pero con ustedes, con la gente, con tu nación. ¿Sigue? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, Como el barro es en el mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. de la misma manera ustedes son en mi mano. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer con ustedes. Yo puedo usar esa persona para hacer este propósito y esa persona para hacer otro propósito. Yo puedo poner mi espíritu en esa gente y yo puedo poner un espíritu malo entre esa gente ahí. Esto es lo que Dios quiere que nosotros reconocemos, ¿ok? Que Él tiene el poder. Él tiene el poder. Él edifica. Él es el que dice y pone destino entre nuestra gente y entre las naciones. All right? Ahora, 1 Corintios 6 y versículo 19. Porque sabiendo esto, hay que entender una cosa muy profunda, muy importante de nuestra gente. Si nosotros fuimos formados por Dios, hay que entender que no podemos hacer lo que queremos hacer con este cuerpo, con este barro, ¿ok? O polvo. ¿Sigue? 6 y 19. Sí. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es formado por Dios, el alfarero. Entonces, nosotros somos un barro donde el Espíritu Santo está viviendo. Y es importante saber esto aquí porque nuestra gente que fuma marihuana, que hace droga, que duerme con mujer, varón con varón, esta persona que están haciendo este maldad está dañando su cuerpo que es formado por Dios para que el Espíritu Santo pueda vivir entre usted. Pero lo que está pasando es nuestra gente está dañando su cuerpo. Entonces está poniendo Dios en una situación donde se va a poner enojado y Él va a destruirte porque usted no está honrando el Espíritu Santo entre su cuerpo. ¿Ok? Entonces el alfarero que formó nosotros está diciendo que Él tiene su Espíritu Santo entre tu cuerpo, entre tu barro o vasija, en otras palabras. Versículo 20. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. El precio es la sangre de Jesucristo. Ahora estamos viviendo por la sangre de Jesucristo. Tenemos misericordia, tenemos fe, tenemos Espíritu Santo, entendimiento por la matanza de Jesucristo. Él dio a nosotros una chance a arrepentir y guardar sus mandamientos. Por eso dice ahí, ustedes son comprados con precio, que es la sangre de Cristo. ¿Sigue? Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Sabiendo esto, hay que glorificar a Dios en tu cuerpo, guardar su mandamiento, hacer lo que Él requiere. ¿Sigue? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque estos son de Dios. Tu cuerpo y el Espíritu Santo es de Dios. Ahora, mira lo que dice la sabiduría de Salomón, capítulo 15 y versículo 7. Todavía hablando sobre el barro y el alfarero. Porque esto es lo que estamos tocando ahora. Te va a ayudar a entender lo que vamos a tocar más rato, sobre el bueno y el malo, ¿ok? Porque vamos a hablar sobre los que son destinados a ser malos y los que son destinados a ser buenos, los escogidos y los que iban a ir a la destrucción. Y también el hombre maldito, ¿ok? El hombre maldito. Ahora, léalo. Sabiduría de Salomón, capítulo 15, versículo 7. Wisdom of Solomon 15 and 7. ¿Por qué? El alfarero, templando tierra suave, formando cada vaso con mucho labor. Entonces, el alfarero aquí, en su contexto, se habla de una persona que está formando, por ejemplo, un ídolo, ¿ok? Desde el polvo de la tierra está edificando un ídolo. Pero mira lo que él dice, ¿sigue? Porque el alfarero temblando tierra suave, formando cada vaso con mucho labor para nuestro servicio. Ciertamente, del mismo barro hace ambas los vasos que sirven para limpios usos. E igualmente también,
todas las que sirven para lo contrario. Pero ¿qué es el uso de cualquiera de los dos tipos? El mismo alfarero es el juez. Y estamos leyendo otra vez, estamos leyendo de un alfarero que está edificando una cosa como un vasija o como estaba diciendo ahí, una vasija para comer, una vasija para poner agua, lo que sea. El juez es el alfarero, de qué él va a usar este polvo y qué él va a edificar. Pero de la misma manera, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es lo mismo con Dios. Él formó a usted para que usted hace un trabajo específicamente, ¿ok? Y si va a ser bueno o malo no sabemos todavía. Por eso hay que seguir en los mandamientos, seguir en la fe y continuar con eso para que, si Dios quiere, podemos ser esa vacía que va a ser por bueno, que Dios va a usar para siempre, ¿ok? Que Él va a transformar. No queremos ser ese vacía que nomás va a ser usado por 1 año, 2, 3 años, 5 años y luego se quebra y ya. No queremos ser eso. Pero mira lo que dice también en versículo 8. Versículo 8. Y empleando su labor lascivamente. Ajá, porque hay unos alfareros que hacen del polvo de la tierra cosas que es contra Dios. ¿Sigue? Él crea un Dios vano. Él crea un Dios vano, un ídolo vano como César Borgia, como la Guadalupe Alá. de México. ¿Como quién? Allah. Como Alá. Muchos dioses que no pertenecen a nosotros. Hace el alfarero. ¿Sigue? Él crea un Dios vano del mismo barro. Porque usted también es creado por barro. Pero esa persona está formando un ídolo que es contra Dios, usando el polvo de la tierra a edificar un ídolo que viene del polvo de la tierra. Pero lo estás honrando como una persona o como un Dios que es más mejor que usted, que es del polvo de la tierra. Eso no tiene sentido. Sí. Yo soy polvo de la tierra. Sí. Yo agarró tierra, formó ídolo y ahora yo estoy honrando lo que es de la tierra más que yo. Eso no tiene razón. No hay Yo sentido. creó el ídolo. Sí. Yo tengo más poder del ídolo. ¿Ok? Pero eso es lo que estaba haciendo nuestra gente. ¿Ok? El alfarero que hizo un ídolo y que la gente compró. Yo quiero ese ídolo ahí, Guadalupe ahí y César ahí. Y luego lo pone en su casa y lo honra. ¿Ok? Como si es Dios, como si es más mejor que usted. Sí, sí, no, no tiene vida, no tiene espíritu. Pero eso es lo que hace nuestra gente. ¿Sigue? Incluso el cual un poco antes fue hecho de la tierra y dentro de un poco después regresa para lo mismo. Para lo mismo, por la tierra cuando se muere. Pero mira lo que dice, eso es muy profundo. Esta parte de lo que queremos nosotros. ¿Sigue? Fuera de la cual él fue tomado. Ajá. Cuando su vida cual le fue prestada. Porque la vida que usted tiene ahora es prestada ¿por quién? Por Dios. ¿Sigue? A él será exigida. Él quiere su vida otra vez. Porque recuerda esto. Vamos aquí. Eclesiastes. Vamos a ir a Eclesiastes capítulo 12 y 7. El libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es, como dijo Salomón. ¿Ok? Él dijo que una persona va a crear un ídolo, luego esa persona que creó el ídolo se va a morir, va a regresar al polvo de la tierra y luego su vida que es prestado va a regresar a Dios, el que lo dio. Esta vida que tenemos ahora no es nuestra vida. Esta vida es prestado por Dios. Entonces, sabiendo esto, es muy importante hacer lo que Dios requiere, lo que va a hacer Dios feliz para que Él no dice, ok, la vida que yo te dio, la vida que yo presto a usted, ahora yo lo quiero. Pero las cosas que usted hiciste en tu cuerpo, en tu barro, ok, como estamos leyendo ahora, si no es bueno, va a ser juzgado por las cosas que estaban haciendo. Y el juicio va a ser peor, el juicio va a ser fuego y maldad y oscuridad. Y eso es el problema. No pensamos de estas cosas. Ahora, dame Romanos 9, versículo 20. Dale luz. Romanos 9, versículo 20.
Porque todavía estamos hablando sobre esta definición del alfarero, del barro y la significación también. Vamos. Romanos 9 y versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Porque eso es lo que hace nuestra gente. Habla contra Dios. Pregunta contra Dios. ¿Por qué está haciendo esto Dios? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué la gente es así? Eso es lo que hacemos nosotros contra Dios. Mira lo que dice. Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Porque cuando estábamos leyendo en Jeremías 18, estaba hablando sobre Jeremías caminando y viendo un alfarero haciendo una vasija, ¿no? Sí. Y Dios quería que entendamos esa edificación para que podamos entender que ese vasija no va a preguntar al alfarero, oye, ¿por qué me estás creyendo así? Yo no quería ser verde, yo quería ser rojo, no quería ser púrpura, yo quería ser azul, lo que sea. Pero la vasija no hace eso. De la misma manera, ¿por qué nosotros, si somos formados por Dios, vamos a hablar contra nuestro creador? Nuestro alfarero. Sí. No tiene sentido. Entonces, por esa razón, Jeremías estaba caminando viendo lo que estaba haciendo el alfarero para que podamos entender nosotros lo que Dios quería decir a nosotros. Otra vez, lee esa parte. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Entonces, hay un vaso que es creado por honra, sigue. Y otro para deshonra. Y otro para deshonra, ¿ok? De la misma manera con un alfarero. Él va a edificar un vaso para que podamos tomar agua. Y ese vaso va a ser de oro, va a ser de plata, va a ser de piedras preciosas. Pero otro vaso, él va a formar también que va a ser de barro regular. Algo que es muy fácil a destruir y tirar en la basura. Entonces el barro que es con el oro y las piedras preciosas va a ser usado en la casa de los reyes y va a ser usado para siempre. Pero el otro vaso va a ser usado por un momento nomás. Uno es para honra y el otro es para deshonra. Sí. Pero no podemos decir nada contra Dios porque Así Él es. nos formó así. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, así también hay que pensar de nosotros. Nosotros de verdad no somos nada. No somos nada sin Dios. Dios es Así el que es. da a nosotros estilo, el que da a nosotros dones, el que da a nosotros su Espíritu Santo y diferentes dones para hacer esto y esto. Entonces no podemos pensar más alto de que somos nosotros ahora, ¿ok? Porque Dios formó a nuestra gente muy particular, all right? Unos para honra y unos para deshonra. Uno más, Isaías 45 y versículo 9. El libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 9. Sí. Y versículo 9. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Hay el que pletea contra su Señor. Hay la persona que habla contra su creador, hacedor, ¿ok? O en otras palabras, su alfarero. All right. ¿Sigue? El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿El tiestos con qué? Con los tiestos de la tierra. Los tiestos con los tiestos de la tierra. Una persona, un humano va a hablar contra su hermano, va a pelear contra su hermano. Esto es lo que hace nosotros porque somos de la tierra, ¿ok? Somos carnales naturalmente. ¿Pero qué? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ajá. Entonces, nosotros lo hacemos con nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo con Dios porque Él es el alfarero. Así es. Entonces, nosotros que somos de la tierra, no podemos hablar contra Dios que es del cielo, que formó a nosotros. Pero esto es lo que hace nuestra gente, ¿ok? Así pensamos nuestra gente. Y eso es un problema. Ahora, vamos a regresar a Eclesiástico 33 y vamos a leer versículo 13 otra vez.
Eclesiástico, capítulo 33 y versículo 13. Como el barro en las manos del alfarero. Entonces, otra vez, el barro es nosotros, el humano, los israelitas, las naciones. Nosotros somos el barro. El alfarero se refería a Dios. Ya pone ese, por favor. Pone esa foto para que podamos ver una imagen sobre el alfarero, que es Jesucristo, que es Dios, formando a nosotros, que somos el barro. ¿Sigue? Como el barro en las manos del alfarero, para forjar en su parecer. En su parecer. Él va a formar a nosotros en honra o en deshonra. ¿Sigue? Así es el hombre en la mano del que lo hizo, para hacer con ellos como le pareciere mejor. Ahora, versículo 14. Versículo 14. El bien se fija contra el mal. El bien se siga contra el mal. ¿Sigue? Y la vida contra la muerte. Y la vida es contra la muerte. Así es el piadoso contra el pecador. También el piadoso contra el pecador. ¿Ok? De la misma manera de lo que estamos leyendo, el alfarero va a creer a una nación hacer las cosas buenas y una nación que va a ser contra las cosas buenas, va a hacer las cosas malditos. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a hablar ahora. Entonces hablamos sobre el bueno contra el mal, la vida contra la muerte, ¿ok? El piadoso sobre el pecador. Entonces vamos a hablar primero sobre el hombre que fue creado a ser el hombre de maldad, el hombre de impiedad. Sí. Okay, el hombre de pecado, como dice la Escritura. All right. Primero, yo quiero 2 Esdras, capítulo 9 y versículo 18. Segundo de Esdras, capítulo 9 y versículo 18. 18. Y ahora, cuando yo preparé el mundo, que todavía no era hecho. Entonces, cuando Dios formó el mundo, que todavía no era hecho como lo que estamos viendo ahora, el mundo que estamos viendo ahora, eso es lo que dice. Incluso para ellos que habitan y que en él viven. Él era para los espíritus que Él creó, para que ellos podían vivir ahí. Entonces Dios formó nuestra gente, nuestros espíritus, antes que Él formó el mundo. Pero mira la profundidad de lo que Él dice en versículo 19. Ningún hombre habló en contra de mí. En el cielo, cuando Él formó a nosotros, un hombre no habló contra Él, como nosotros hablamos contra Dios hoy en día, en este cuerpo, en este polvo, en este barro. Antes no hablamos contra Él. Él dijo, mira, usted va a hacer esto va a ser tu destino y tu propósito, y para usted esto va a ser tu destino y tu propósito. La gente dijo, amén. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. En estos momentos nadie habló contra Dios. ¿Sigue? Para entonces cada uno obedeció. Pero ahora las costumbres de ellos que son creados en este mundo, En este cuerpo, ¿ok? cual es hecho, está corrompido por una semilla perpetua. Ahora estamos como corrompidos por una semilla perpetua. Vamos a hablar sobre esa semilla perpetua en un momento. ¿Sigue? Y por una ley que es inescrutable librarse. Ajá. Y eso se refiere a las leyes de Dios, ¿ok? Inculpable. Ahora, la Biblia dice que cuando fuimos al mundo, fuimos corrompidos por una semilla perpetua. Dame 2 Esdras ahora, 3 y versículo 20 para ver de qué refiere eso. Segundo de Esdras, capítulo 3 y versículo 20. Sin embargo, tú no tomates lejos de ellos un malvado corazón. Aquí se habla de la semilla que es perpetua. La semilla perpetua es la mentalidad y los pensamientos impíos y que son contra Dios. Esas cosas está entre nuestra gente, estaba entre Adán. Y por esta razón pensamos del mal. Por esa razón, naturalmente, pensamos de cosas que es contra Dios. Porque es una semilla perpetua que está entre el corazón de nuestra gente. Pero vamos a ver un poco más cómo se sacó o cómo se entró esta semilla entre nuestra gente. Come on. Para que tu ley pudiera traer progresivamente fruto en ellos. Entonces lo que está diciendo Esdras es sobre lo que estaba pasando en el principio. Dios no quitó esa mentalidad mal de Adán por la razón que las leyes de Dios con su poder
podía batallar contra esos pensamientos malos y mostrar a Dios que tú eres santo. Mostrar a Dios que tú puedes batallar contra tu espíritu malo que tiene entre usted o pensamientos malos que están entre usted y decir a Dios, yo soy tu siervo, yo voy a servir a usted. Porque si Él lo quitó y estamos caminando en su juicio, en sus mandamientos, Él no iba a ver, ok, esa persona de verdad me ama. Él no iba a saber eso porque no tenía otra cosa a batallar para decir que nosotros amamos a Él. ¿Ok? Pero con sus leyes podemos batallar contra los impíos pensamientos y decir a Dios, yo sé que tengo esos pensamientos, pero con tu ley, porque yo te amo, lo voy a guardar y lo voy a batallar. All right? 21. Porque el primer Adán, teniendo un malvado corazón, transgredió y fue vencido. Y fue vencido. Así será todos los que nacen de él. Porque tú puedes leer eso en el libro de Génesis, lo que pasó en el principio con Adán y también con Eva. ¿Sigue? Por tanto, la enfermedad fue hecha permanente. Entonces la enfermedad se refiere al pecado. El pecado se refiere como enfermedad, porque te mata, te destruye. ¿Sigue? Y fue permanente. Entonces es una semilla perpetua. Es en nuestro corazón hasta hoy en día. ¿Sigue? Y la ley también, en el corazón de los pueblos. Entonces la ley también es en el corazón de nosotros también. Recuerdo lo que estamos leyendo en 20. Él dio nuestra ley para que podamos batallar contra el maldad y puede tener fruta en nosotros, como leemos en 20. Entonces la ley también está en la mentalidad de nuestra gente. Entendemos que cuando hacemos algo mal, tenemos conciencia a saber que eso era error, ¿ok? Sin la ley, sabemos que no es bueno matar, no es bueno a robar. Tenemos esa conciencia. ¿Sigue? Y la ley también en el corazón de los pueblos con la raíz. ¿Con la qué? Con la raíz. Con la raíz o la semilla, por ejemplo. De la malignidad. De la malignidad. Entonces, esto es perpetua en nuestra gente. Perpetua. ¿Sigue? Perpetua. Sí. Para que el bien se marche lejos. Para que el bien se marche lejos, el bien ya no está entre nosotros, la ley de Dios, ¿sigue? Y la maldad por todavía. Pero la maldad todavía está entre nosotros, ¿ok? Entonces, esta semilla es entre nuestra gente. Esos son los malditos, Así es. ¿ok? Porque hay gente que tiene este espíritu, claramente, porque todos nosotros naturalmente tenemos este espíritu, pero sabiendo las leyes de Dios y sabiendo que hay que hacer lo que Dios dice en esta Biblia aquí, todavía no lo hace. Esta gente es contra el bueno, ¿ok? Este barro es contra Dios. Y hay también una gente particular que es la cara por ser maldito, ¿ok? Es la cara de los malditos. Es el símbolo de impiedad de los impíos. La cabeza. La cabeza, así es. Ahora, segundo Esdras 4, versículo 27. Segundo Esdras 4, 27. Segundo de Esdras, capítulo 4. Segundo de Esdras, capítulo 4, versículo 16. Ajá. El pensamiento del bosque fue en vano, porque el fuego vino y lo consumió. El pensamiento de la inundación. Espérame, segundo Esdras 4, 27. Oh, 27, disculpe. Segundo de Esdras, capítulo 4, versículo 27. Y no puede comprender las cosas que son prometidas para el justo en el tiempo a venir, porque este mundo está lleno de injusticias y enfermedades. Injusticia y enfermedades, puro pecado en este mundo. Y esto era Esdras hablando en el tiempo de los persas, ¿sigue? El cautiverio de persas, ¿sigue? Pero concerniente a las cosas de lo cual tú me pides, yo te diré, porque la maldad está sembrada. Porque la maldad está sembrada, como estamos leyendo antes, ¿sigue? Pero la destrucción de la misma aún no ha llegado. Ok, ¿sigue? Sí, por lo tanto, lo que es sembrado no puede ser convertido al revés. Y el lugar donde la maldad es sembrada no pasa. Entonces, no puede venir eso que es sembrado con bien. Ajá, entonces, todo lo que estamos viendo ahora necesita ser como
¿Cómo dice en el primer parte ahí, 29? 29. Sí, por lo tanto, lo que es sembrado Lo que es sembrado, que es impiedad, no puede ser convertido hay que ser convertido al revés. al revés, porque todo el mundo ahora es el revés. Y lo que hay que hacer los profetas de Dios, los santos de Dios, es volverlo, Sí. ¿cómo dice otra vez? Volverlo a Volver, como torno atrás o como... Tórnolo atrás, sí. Volverse. ¿Pero qué era la palabra ahí? Sí, por lo tanto, lo que es sembrado no puede ser convertido al revés. Al revés, eso es lo que yo quería. Hay que cambiar este mundo al revés para que pueda ser justo otra vez. Esto es el propósito de los profetas. Mira, vamos a guardar este. Dame el libro de Hechos 17 y versículo 6 para ver que los apóstoles estaban haciendo esto. Hechos, capítulo 17 Y 6. y versículo 6. Pero, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Ajá. estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. You see? Entonces ellos estaban cambiando el mundo. Así Estaban es. cambiando el mundo. Otro más. Isaías 24 y versículo 1. El libro de Isaías, capítulo 24 y versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. Ajá. Entonces esto habla de una destrucción que va a venir a las naciones que es contra Dios. ¿Sigue? Y hace esparcir a sus moradores. ¿Y hace qué? Y hace esparcir a sus moradores. Y hace aspercis a sus moradores. ¿Ahí está? Versículo 2. No. Entonces en versículo 1, en otra traducción, Sí. habla sobre Dios que Él va a revés Sí. hacer el mundo, Reversa. reversar el mundo, porque ahora el maldad es arriba y la justicia abajo, pero Él va a reversar eso y luego la justicia va a ser arriba y la maldad abajo. Eso es lo que se refiere en Segunda de Esdras. Vamos a leerlo otra vez, versículo 29. Segundo de Esdras 4 y 29. Segunda de Esdras, capítulo 4 y versículo 29. Sí, por lo tanto, lo que es sembrado no puede ser convertido al revés. Y el lugar donde la maldad es sembrada no pasa. 2 Esdras 9 and 29, or 4 and 29. Entonces, no puede venir eso que es sembrado con bien. Porque el grano de la semilla del mal que había sido sembrado en el corazón de Adán desde el principio, Desde el principio. y la cantidad de impiedad que ha criado a su tiempo, y cuanto será todavía dado a luz hasta el tiempo de la tría que viene. Entonces hay mucha maldad en este mundo y hay que saber eso y ponerlo en nuestro espíritu para ver qué es lo que nosotros necesitamos hacer para batallar contra esta semilla que es perpetua entre usted. Entonces, hablando de esta semilla perpetua, hablando de estos malditos, vamos a hablar sobre el maldito mayor. Génesis capítulo 4 y versículo 6. Porque recuerda que estamos hablando de los barros, el bueno contra el malo. Ahora estamos hablando sobre el malo. Génesis 4 y 6. Génesis capítulo 4 y versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, porque te has enseñado. Caín es el hombre maldito. ¿Por qué estás enojado? ¿Sigue? Y entonces Jehová dijo a Caín, porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. el pecado está en la puerta. Vas a cometer pecado. Con todo esto, a ti será su deseo. A ti, Satanás, será el deseo de Caín. ¿Sigue? Y tú te enseñorearás de él. Y tú, Satanás, va a ser el rey de esta gente, de esta nación, ¿ok? De Caín y sus siervos, Caín y sus hijos, ¿ok? Cuando tú lees de Caín,
Él tenía muchos hijos y estos hijos estaban haciendo mal en el mundo. Y luego, con el tiempo, con la regeneración, dio luz a Esaú, que hizo más y más maldición. Así ¿Ok? es. Esto es, o este es, el hijo de impiedad. ¿Ok? El hijo de impiedad. Ahora, dame el libro de Miqueas 2 y versículo 10. Entonces, este hombre aquí, lo que él hace es destruye a nuestra gente con redes social, con engaños, con religión. Esta persona aquí destruye a nuestra gente, específicamente los que están aquí en las Américas, ¿ok? En los Estados Unidos, por ejemplo. Mira lo que dice Miqueas 2 y 10. Miqueas capítulo 2 y versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. Ok, hablando de los Estados Unidos particularmente. Este país aquí no es para descanso, porque aquí en los Estados Unidos hay mucha riqueza, hay mucha comida, hay mucha cosa que tú puedes hacer para distractar a usted de Dios, de la Biblia, Para de ser los mandamientos, cómodo. para que tú puedas ser cómodo. Pues, Entonces, la Biblia dice que esto no es nuestro descanso, ¿pero qué? pues, está contaminado, Está contaminado como una enfermedad. corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad Entonces, mintiere, este país va a ser destruido, pero va a destruir a usted espiritualmente. Así es. Ok, ahora, Miqueas 4 y versículo 11. Porque otra vez, hablando de este país, hablando de los malditos, hay que entender que desde este país viene el maldad. Porque los gobernadores de este mundo es el hombre caucásico, que es Esaú, que está destruyendo el mundo. Y su cabeza está aquí en los Estados Unidos. Toda la maldad viene de este país aquí. ¿Ok? Ahora, mira lo que hacen ellos. 11. Miqueas 4 y versículo 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti Ajá. y dicen, sea profanada Sea profanada, ¿quién? Los hijos de Israel. ¿Sigue? y vean nuestros ojos su deseo en Sión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan ver a nosotros y decir, oh, están levantando, están despertando. Ahora hay que poner más droga, hay que poner más música que Más destruye armas. su cuerpo, más armas. Hay que poner cosas en sus comunidades para que no se levantan, para que no se despiertan. Esto es lo que hacen ellos, ¿ok? Las otras naciones que quieren nosotros en un estado de dormir. Estos son los malditos de la tierra. Esos son los que quieren que nuestra gente se quedan en el pecado, ¿ok? Ahora, dame Malaquías 1 y versículo 4. Porque todas las naciones es contra los israelitas. Todas las naciones es contra nuestra gente para que no levantamos. Pero hay una persona muy particular, una nación muy particular que es nuestro gran enemigo. Es como una película, ¿ok? Tienes Sí. tus enemigos. Ese de verdad no se importa, yo lo puedo matar en la película. Yo lo puedo matar muy rápido. Pero en una película, en un videojuego, hay un final boss, ¿ok? Hay un enemigo que es más poderoso. Villano. ¿Ah? Villano, villain. Oh, villano, sí. Villano. Hay un villano que es más poderoso que todos los El malvado, otros villanos. sí. El malvado. Y este es lo que vamos a leer ahora. Malaquías 1 y 4. Malaquías capítulo 1 y versículo 4. If you got some images of Esau, Edom, it'd be good too. Capítulo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido. Porque en un tiempo ellos estaban empobrecidos, ¿ok? En un tiempo las naciones corre desde donde estaban viviendo hasta las montañas del mundo, ¿ok? ¿Sigue? Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Entonces, la profecía es que ellos iban a regresar y ellos iban a tener poder otra vez, ¿ok? Eso se llama el tiempo del Renaissance, ¿ok? Cuando ellos otra vez estaban edificando, otra vez estaba ganando poder, Oye, ¿ok? El renacimiento. El renacimiento, gracias. En este tiempo, Esaú, o el hombre caucásico, se regresó
para edificar y para hacer maldad, para ser los reyes del mundo otra vez como estaban en Roma y en Grecia. ¿Sigue? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán Ellos edifican, y yo destruiré. pero la profecía es que Dios va a destruir a ellos. All right? Esta gente aquí que estás viendo ahí en la pantalla. ¿Sigue? Y les llamarán territorio de impiedad. La Biblia dice que ellos se llaman territorio de impiedad. ¿Sigue? Y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y el pueblo contra Dios está indignado para siempre. El Odio. pueblo, él tiene un odio perpetuo contra esta gente, porque esta gente es el principio y el fin de maldad. Así es. Por eso dice, el que otra vez, ese parte al fin, Y les llamarán territorio territorio. Ellos son el territorio, ¿ok? de impiedad. De impiedad. All right. Ahora, dame Job 10 y 21. Todavía hablando sobre esta gente y este país. Porque este país, los Estados Unidos particularmente, es el país del cautiverio de las 12 tribus de la casa de Israel. Así es. Todas las 12 tribus están en este país sirviendo como esclavos, como estábamos en Egipto, como estábamos en Grecia y en Roma. Sigue. Job, capítulo 10 y versículo 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas. A la tierra de tinieblas, la tierra donde tú puedes encontrar impiedad. Sigue. Y de sombra de muerte. La sombra de muerte se refiere al cautiverio, ¿ok? Se refiere a cautiverio, simbólico a cautiverio. Aquí estamos como esclavos. Sigue. Tierra de oscuridad. Tierra de oscuridad, como estamos leyendo. Esta tierra viene con oscuridad y viene con enfermedades. Está corrompido esta tierra. Sigue. Tierra de oscuridad. Lóbrega. Como sombra de muerte y sin orden. Esta tierra es de la sombra de muerte y es sin orden. Por esa razón, tú puedes encontrar homosexualidad, transexualidad. Tú puedes ver que en las leyes, ¿okay? De los jueces hacen error, ¿okay? Hablan mentira. No hay orden en este país aquí. La mujer está arriba del hombre. El hombre está abajo de la mujer. Todo es contrario. Todo es sin orden. ¿Sigue? Y cuya luz es como densas tinieblas. Y la luz o la justicia se refiere como tinieblas en este país. Sí. Pero las tinieblas se refiere como algo que es bueno. Entonces, fumando marihuana, fornicación, adulterio, Sí, homosexualidad. homosexualidad, todo Políticos. esto para este país y su gente es bueno, está bien en los ojos de ellos. Pero contra Dios no es. ¿Ok? Es sin orden. Ahora, uno más sobre este país y sobre esta gente. Éxodo 17 y versículo 16. Éxodo. 17 y 16. 17, 16. El libro de Éxodo, capítulo 17 y versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek. Amalek se refiere a los llamados judíos hoy en día. Sí. ¿Ok? Amalek se refiere a los que están en Jerusalén ahora diciendo que son judíos, pero no lo son. O en otras palabras, caucásicos. Entonces, ¿qué dice Dios? Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, la profecía es que Jewish nosotros people. vamos a tener guerra contra Yep. esta gente para siempre, generación tras generación. Entonces, cuando estamos hablando sobre el barro y el bueno contra el malo se refiere a este hombre aquí, al hombre caucásico hoy en día. Así es. ¿Ok? El americano hoy en día. El ser llamado judío hoy en día. Este hombre aquí es el hombre maldito, el hombre o el barro que es mal. ¿Ok? Y también hay mal de nuestra gente, sabemos eso. ¿Ok? Como antes en Roma teníamos los fariseos, los líderes de esos momentos que estaban siguiendo a Roma. Claramente sabemos que hay malos de nuestra gente también, barros que son con disorna, pero este hombre particularmente se refiere al barro malo. Así es. ¿Ok?
Por eso, pone esa ahí también. Jacob o Jehová va a tener guerra contra este hombre para siempre. Eso era la profecía. Dios no mienta. Dios no mienta. Ahora, uno más sobre eso. Dame 1 Juan 2:15. El libro de 1 Juan, capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo, Entonces, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ni las cosas que están en el mundo. ¿Ok? Todo lo que tú ves en el mundo, que la gente está haciendo, que usted sabe que no es bueno, que usted sabe es contra Dios. Las redes sociales que habla maldición, que pone nuestra gente en tinieblas, ¿ok? Prostitución, droga, matando, todo esto que tú estás viendo en este mundo, ¿ok? Fiestas hasta aborrechar, hasta hacer error a tu hermano, dormir con su esposa, todo esto lo que tú estás viendo en el mundo, hay que tener enojo y hay que, ¿cómo dice? Hay que, hate again. Hating it. Hate, yeah. Tiene odio. contra- Odio, that's what, sí, yeah, odio. yeah. Hay que tener odio contra este mundo y todo lo que hace este mundo. ¿Sigue? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ujú. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Los deseos de la carne, tú lo puedes encontrar en el mundo. Los deseos de la carne es cuando tú haces algo para tu carne, que sienta bueno para usted. Fumando, tomando, droga, durmiendo con mujeres, durmiendo con varones. Todas estas cosas, o comiendo mucho, también es otro Así es. deseo de la carne. Usted está haciendo cosas que da placer, right, a tu Sí. carne. ¿Sigue? los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos. Tú ves algo y lo quieres y los deseas, pero tú haces error para obtenerlo. ¿Sigue? Y la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida. Cuando tú tienes vanagloria, tú no pones Dios arriba, tú pones tu misma persona, tu mismo cuerpo como Dios, y eso es encontrado también en el mundo. ¿Sigue? No proviene del Padre, sino del mundo. Eso es del mundo, pero tú encuentras esto en el mundo. Satanás usa a las personas para empujar Sí. sus pecados en el mundo y nosotros los seguimos. Entonces, ahora vamos a leer el libro de Segundo Esdras, capítulo 3 y versículo 4. ¿Ok? Porque hablamos sobre los barros de impiedad, hablamos sobre Amalek y Saúl, estos hombres que son los mayores de la impiedad, y también de nuestra gente que están siguiendo en sus pasos, en sus pisados. Pero ahora vamos a hablar sobre el barro que es bueno, ¿ok? El barro santo, el barro que Dios, el alfarero, edificó a hacer lo que Dios requiere. Segundo Esdras 3 y 4. Segundo de Esdras 3 y versículo 4. Oh Señor, tú que ejerces dominio, tú hablaste en el principio, cuando tú plantaste la tierra, Cuando tú plantaste la tierra y eso tú solo, y mandaste al pueblo. y maldaste a pueblo, ¿ok? Mandaste al pueblo. ¿Cuál pueblo? Específicamente, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Él dio mandamiento a nosotros a amarse. ¿Sigue? Y diste un cuerpo a Adán sin alma, cual fue hechura de tus manos, y respiraste en él el aliento de vida. El aliento de vida, como tú estabas refiriendo antes, se refiere a los mandamientos. Sí. Él dio eso a Adán, porque Adán es. al primero era barro sin vida. Sí. Era como un ídolo. ¿Ok? Right. Era como un ídolo que no tiene vida. So- Pero Dios dio su aliento de vida a Adán, y Adán enseñó o dio su aliento de vida a sus hijos también, al mundo también, ¿ok? A su esposa también. Entonces, él tenía los mandamientos, ¿sigue? Y él fue viviente delante de ti. Porque con los mandamientos podamos vivir, ¿ok? Con los guarda esto para la prueba. Baruch 4 y 1. Para ver que los mandamientos es lo que da vida a nosotros. Porque hay gente que está caminando ahora que sí tiene alimento, pero no tiene alimento de vida. Nomás está caminando como zombie. Sigue. Baruch capítulo 4 y versículo 1.
Este es el libro de los mandamientos de Dios. Los libros de los mandamientos de Dios. ¿Sigue? Y la ley que permanece para siempre. Y la ley que permanece para siempre. Todos los que la guardan vendrán a la vida. Y todos los que guardan lo que está escrito en esta Biblia van a estar en la vida, van a vivir. ¿Sigue? Pero tal que los deje, morirá. Morirán. Los que dejan la palabra de Dios, los mandamientos, están en la congregación de los muertos. Así es. En los caminos de los muertos. Son zombies, ¿ok? Zombies, así lo dice. Zombies, ¿ok? Así son. Sí. All right. Muertos. Muertos. Ahora, vamos a ir a Segundo Esdras 6 y versículo 5. El libro de Segundo de Esdras, capítulo 6 y versículo 5, dice: y antes que los presentes años fuesen buscados, y antes que los inventos de los que ahora el pecado se volvieron, Ajá. antes de que fueran sellados Antes que se fueron sellados, los que han reunido fe por un tesoro. que ha reunido fe como un tesoro, ¿ok? Un regalo. Como un regalo, porque Dios puso su Espíritu Santo en una gente particular y gentes particulares, ¿ok? Personas particulares, porque todo el mundo no tiene fe. Así Todo es. el mundo no tiene fe y no se fue dado por Dios. Pero los israelitas y gente entre los israelitas fue dado esto como un tesoro. Los escogidos. Sabiendo que usted es de Israel, es un tesoro, ¿ok? Es más precioso que el dinero, es más precioso que oro, es más precioso De fama. de fama, de todo eso. Así es. ¿Ok? Sabiendo que tú eres Israel y que hay que guardar los mandamientos para tener la vida eterna. Todo mundo no fue dado eso. Dame eso también en Jeremías 1 y 5. En el libro de Timoteo dice que es un llamado santo. Oh, sí, así es. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces Dios nos conoció antes que Él formó nuestra gente en el vientre. ¿Sigue? Y antes que nacieses, te santifiqué. Y antes que usted naciste, yo te conocí. Yo conoció a usted. ¿Sigue? Te di por profeta a las naciones. Y yo te di por profeta a las naciones. Yo te creó para ser una profeta, a profetizar a la gente. Él formó nosotros así. ¿Sigue? Versículo 6. Así está bien. Ahora, sabiendo esto, dame Efesios 1 y 3. Sabiendo estos, hay que caminar sabiendo que tenemos propósito, sabiendo que somos una vasija de oro, somos un barro de oro. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos dio bendiciones espirituales, Él nos dio fe, Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos dio los mandamientos, el conocimiento que nosotros somos los verdaderos israelitas y el pueblo de Dios. ¿Sigue? En los lugares celestiales en Cristo. Como estamos leyendo antes, que cuando Él formó nosotros, antes que Él formó la tierra, Él puso nosotros nuestros destinos. Por eso dice eso. ¿Sigue? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos formó antes de la fundación del mundo. Antes que Él creó el mundo, Él nos escogió. Eso es muy profundo sabiendo eso. ¿Sigue? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, sabiendo esto, nuestro propósito es para ser santo. ¿Qué quiere decir qué? Romanos 7 y 14. ¿Qué quiere decir santo? Vamos a regresar. Él quiere que nosotros somos santo y sin mancha. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. 12. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. ¿Es qué? Es santa. Es santa. La ley es santa. La ley es lo que nos hace santos. ¿Ok? ¿Sigue? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces los mandamientos es muy importante para que podamos ser los santos de Dios. Efesios 1 y 3 otra vez. Efesios 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. ¿Ok? Entonces eso es muy importante a saber. Estoy hablando para que tú puedas tomar tu agua. Sigue, toma tu agua.
porque lo estabas tomando, pero yo te No, digo está bien, leer está y bien. luego, por eso Está yo bien. estaba hablando más para que pueda tomar. Ok, está bien. Ahora, versículo 5. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado Predestinados. Nosotros, por su amor, somos predestinados. ¿Por qué? para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow, entonces nosotros somos adoptados atrás al Padre por Jesucristo. Ok, Jesucristo nos dio su espíritu y nos dio misericordia para que podamos regresar al Padre. Porque el Padre no quería nada que ver con nosotros. Él hizo eso como los en México City. Ok, él hizo así a nosotros. Pero por Jesucristo y su misericordia, Él puede adoptar a nosotros atrás al Padre otra vez. All right, sigue. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos Nos hizo aceptos al Dios. Sigue. en el amado, En el amado por Cristo. Sigue. en quien tenemos redención. Ahora tenemos redención. Entonces, quiere decir que esto lo teníamos antes, dando más prueba que esto Así no es, es para sí, todo sí, el sí, mundo. sí, sí. Redención. Sigue. Por su sangre, Por la sangre de Cristo, por su matanza. Sigue. el perdón de pecados. Ahora tenemos perdón de pecados. Podemos hacer mal y tener misericordia. No diciendo que hay que hacer mal, porque Sí, eso sí. todavía viene con juicio. Así Pero es. si hacemos algo mal, ignorarmente, por ejemplo, tenemos misericordia por Dios a regresar al Padre. O que tenemos un mediador, mediador. Exactamente. ¿Sigue? un abogado. Abogado. Ahí está. Bueno. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Eso es riqueza verdadera. Así es. Porque pensamos que el oro y la plata, el dinero y los carros y las mujeres y las casas, pensamos que todo eso es riqueza. La Biblia nos dice que la verdadera o verdadero riqueza es su gracia. Así es. Porque piénsalo, esto va a pasar, todo el mundo va a pasar, pero si hacemos lo que Dios requiere para que podamos ser aceptados y adoptados atrás de Dios, Él en los últimos días nos va a dar la vida eterna. Vamos a vivir para siempre. ¿Ok? Esta vida no importa de nada. La cosa más importante en todo el mundo es la palabra de Dios. Así es. Y nada más. La palabra de Dios. Can I read some for you? Ya. Romanos 11 y versículo 33. Oh profundidad Las profundidades de las riquezas, de de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces las riquezas es la sabiduría de Dios. Sabiendo que usted es israelita, sabiendo esta Biblia, sabiendo la significación, las parábolas, las alegorías de esta Biblia, eso es riqueza, mezclado con la gracia de Dios. Así All right? es. Vamos a regresar, versículo 8 ahora. Efesios 1 y versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dando a nosotros a entender el misterio de su voluntad. ¿Ok? Eso se refiere a nosotros sabiendo la Biblia, sabiendo lo que está escrito y también sabiendo que en un momento Dios va a regresar el reino del norte y el reino del sur juntos, ¿ok? Los negros con los nativos americanos y los latinos juntamente. Eso es o era un misterio antes. ¿Sigue? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, Así es. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. Y con él tuvimos herencia. Vamos a obtener otra vez nuestra tierra, nuestra heredad y nuestro Dios. ¿Sigue? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ajá, porque era su plan, el plan de Dios, el plan de Jesucristo para poner el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, regresar los dos naciones, que es el reino del sur y el reino del norte, y juntar a nosotros en unidad y en fe. Así es. All right. Eso se refiere otra vez a los barros
que son buenos, que es de la vida, ¿ok? Contra los barros que es de maldad y de muerte. Ahora, vamos a ir a Filipenses 2 y 13. Ya vamos a terminar. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ajá, entonces Él es el Dios que puso en nuestra mentalidad a hacer su voluntad. ¿Hay Así más? es. Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Él puso en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, a hacer su voluntad. No era nadie, no era un humano en esta tierra, pero nomás Dios que dio ese entendimiento para conocerle y hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que tú puedas caminar a la vida eterna. Él no dio esto a todo el mundo, ¿ok? Era de su voluntad. Salmos 147 y 11. Porque Él tiene placer en los que hacen sus mandamientos. 147, ¿y cuál verso? Y versículo 11. Salmos 147 y versículo 11. Psalms 147 and 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Otra vez? Se complace Jehová en los que le temen. Se complace Jehová en los que los temen. Si tú quieres hacer Dios con gozo, guarda sus mandamientos. ¿Sigue? Y en los que esperan en su Y misericordia. los que esperan a Él en su misericordia. En su misericordia. Eclesiastes 12 y 13 ahora. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Teme a Dios. Eso es el fin del discurso de todo el mundo, de toda la vida. ¿Sigue? Y guarda sus mandamientos. Y guarda sus mandamientos. Eso es tu destino. Esto es lo que tú necesitas hacer. Ok, es muy importante. Vamos a regresar a Eclesiástico 33 y versículo 13 otra vez. El libro de Eclesiástico, capítulo 33 y versículo 13. Como el barro en las manos del alfarero, para forjar en su parecer. Así es el hombre en la mano de él que lo hizo, para hacer con ellos como le pareciere mejor. El bien se fija contra el mal. El bien se fija contra el mal. Y la vida contra la muerte. Y la vida contra la muerte. Así es el piadoso contra el pecador. Y el pecador contra el piadoso. Y el pecador contra el piadoso. Entonces, esto es la batalla que tenemos ahora. Y tú eres formado, tú tienes un propósito, y tú como israelita, tu trabajo es guardar los mandamientos. Así es. Hacer eso hasta el fin para que Dios te puede dar el don de la vida eterna. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Yo quiero 2 fotos muy rápido. Michael, dame la imagen que yo te mandó. Eso está bien, eso está bien. Esto es Eclesiástico 33 y 13, ¿ok? Para dar un ejemplo de cómo Dios nos forma, ¿ok? Sí. No vamos a atacar todo, pero para verlo. Como en mano del alfarero está el barro, así el hombre está en manos de aquel que lo hizo para que lo desponja como mejor le pareciere. El barro es el hombre, Génesis 2 y 7. El alfarero es el Señor. Y el vaso terminado es un hombre para el propósito de Dios, como estamos leyendo antes. All right? El alfarero tiene el derecho, el barro tiene el privilegio, ¿ok? Porque tú eres formado. Tú eres formado. Nuestro trabajo no es resistir la mano, sino permanecer suaves. Y a llamar. Leemos eso también en Jeremías 18 y 4, cuando estamos leyendo que el vaso
que él estaba haciendo del barro fue estupiado en la mano del alfarero, así que hizo otro vaso como el mejor le pareció al alfarero hacerlo. ¿Ok? Él hace lo que él quiere hacer. 2, el barro debe ser ablandado. Se añade agua para hacer el barro moldeable. Dios nos ablanda por medio de su palabra. Recuerda, la Biblia dice en Efesios 5:26 que la palabra de Dios es como agua, o se refiere como habla. Él usa esa habla para formar a nosotros con su palabra. Él da misericordia, corrección, aflicción y arrepentimiento. ¿Ok? Como Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 3, el barro es amasado y presionado. El alfarero quita las impurezas y burbujas de aire. ¿Ok? Dios quita el orgullo, el pecado, la rebeldía y las cosas escondidas que nos causaran rompernos bajo fuego. Entonces, Él va a quitar todas las impurezas que tenemos nosotros entre nuestros cuerpos y mentalidad y espíritus. Salmos 139, 23 hasta 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en camino eterno. ¿Ok? 4, el barro es centrado en la rueda. Si está descentrado, el vaso se torcerá. ¿Ok? Entonces hay orden en esto. Dios nos centra en su voluntad y sus caminos. Él trae equilibrio y dirección a nuestra vida. Él nos da nuestro propósito. Como dice en Proverbios 3:5 hasta 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. All right. 5, el alfarero aplica presión. El vaso toma forma mediante presión constante. ¿Ok? Como nosotros ahora que ya estamos formados, hay que aplicar presión a nosotros para que podamos crecer. Dios usa pruebas, represiones, disciplina y situaciones para formar nuestro carácter y fortalecernos en su palabra. ¿Ok? Como dice en Hebreos 2:6, porque Jehová al que alma castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Otro, el alfarero decide el propósito del vaso. ¿Ok? De un mismo barro puede hacer un vaso, un cuenco, una jarra. Él puede hacer lo que él quiere hacer. Uno a deshonra y uno a ¿qué? A honra. Dios asigna nuestro propósito, posición y llamado. No elegimos nuestro propio rango. ¿Ok? Romanos 9 y versículo 21 que dice, ¿o no tiene el alfarero potestad sobre el barro de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Y al último, 7, el barro debe pasar por el fuego. El fuego endurece y prueba el vaso. Las pruebas y aflicciones prueban nuestra fe y nos hacen fuertes, puros y útiles. ¿Ok? 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosas que el oro que perece, aunque probado por fuego. ¿Ok? Entonces el punto clave es, el hombre pertenece al Señor, el barro pertenece al alfarero. El Señor tiene plena autoridad para formar, corregir, aprobar y juzgar según su sabiduría y perfecta voluntad. Así es. Así el hombre está en el mano de aquel que lo hizo para que lo disponga como mejor lo pareciere. ¿Ok? Eclesiástico 33:13 otra vez. Entonces, Israel, entiende, hace la voluntad de Dios, guarda sus mandamientos y con eso vamos a decir shalom. Shalom. Dale, luz. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctima
armas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió.